Bien, mis hermanos, hoy tenemos un tema muy, como siempre, muy bonito. Como cada miércoles. Y como ustedes ven aquí, el tema es enfrentando el engaño y la persecución. Aquí viene el enfermo. Dios te bendiga, Miriam. Ay, qué calor. A mí se cortaba. Pues bien, estaba diciendo yo a las personas aquí que tu hijo o está enfermo o está averiado. Ah, sí. Ah, yo le digo, me lo voy a decir ahora, ¿qué te pasó, mi hijo? No, pero lo que me saltó ahora es restante de que esto. Digo, mami, ¿no se lo cuenta? Después que me bautizaron salgo de una. Ay, que ya está el nivel que está llegando. ¿Esa fue quién? Así es, ahora cuando vino. No se intimide, no se intimide. Eso es para que se ponga a orar. Sí. Oíste, mijo, este es para que te ponga a orar. Ya Ah, no tú vienes con un paño amarrado como los judíos. él vino hasta con un velo. Un velo. Vino con su kipá. Muy bien, hermanos, enfrentando el engaño y la persecución. Y dice también el tema, y gozo al mismo tiempo. O sea, Dios obra para protegerla y perpetuar la iglesia. Increíble también, a mí siempre se me olvida esa figura literaria donde se dicen dos cosas contrarias en una misma oración. Se me olvidó. Pero parece raro que en una misma oración donde se habla de persecución y gozo, perdón, persecución y engaño, se hable también de gozo. Y como nosotros sabemos, a Dios no le gusta regalar las cosas así tan fácil. Y cuando Dios no tiene algo bueno preparado, siempre trae algún tipo de problema o dificultad. Siempre. Entonces, tenemos el versículo clave de esta clase. Para los que quieran ir buscando la Biblia, vamos a empezar a leer Hechos capítulo 4 y también vamos a ir leyendo también Hechos capítulo 5. Dice el verso clave, Hechos 5:39, si es de Dios, esto es Gamaliel hablando, líder del Sanedrín, si es de Dios, no lo podéis destruir, refiriéndose al movimiento cristiano. No seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Entonces, cuando Gamaliel le dice esto a esos sabios del Sanedrín, está diciendo, no se pongan a luchar con esos que están ahí, porque tal vez ustedes estén luchando en contra de Dios. Dios le bendiga mucho. Tal vez ustedes se encuentren luchando en contra de Dios, tratando de detener ese movimiento nuevo que surgió. Entonces vamos con la introducción. Miriam, léeme ese primer punto. Las iglesias no deben ver las dificultades como algo fuera de lo común. La iglesia primitiva enfrentó pruebas, desde prácticas engañosas internas hasta persecución de agentes externos. Yes, entonces la iglesia primitiva, como leía la hermana Miriam en la introducción, tuvo problemas tanto externos como internos. A veces Dios nos dice que debemos cuidarnos de las personas y del pensamiento de los hombres. Y cuando Dios nos dice cosas como esa, que también nos lo dice la palabra, nosotros tendemos a mirar para todos los lados menos para la iglesia. Porque la gente asume que en la iglesia está la gente que se portan bien, que, ¿verdad? Son la gente pura, que debería ser así. Yo creo que la mayoría son gente honesta. Y uno dice, bueno, cuando viene a ver... Ya yo encontré la paz segura. Imagínense, Jesús dice, el que moja el pan conmigo me va a entregar. Todo el mundo se
se asombró, porque nadie está esperando que el quien le haga daño al maestro esté dentro del círculo íntimo. Y uno dice, bueno, si van a entregar a Jesús, no puede ser de nosotros. Sin embargo, en la Biblia vemos todo lo contrario. Y eso es un tema a analizar, porque nosotros como cristianos somos tan buenos que desconfiamos de todo el mundo, menos de la gente que están en la comunidad cristiana. Pero Jesús decía que dentro del redil de las ovejas siempre hay lobos rapaces que se parecen a las ovejas y que son peor que un inconverso. Entonces, cuando usted se encuentre con una situación similar, no se sorprenda, porque la iglesia primitiva la sufrió desde el principio. Gente interior causando estragos y haciendo daño dentro de la comunidad. Amén. Yo escuché un comentario en algún momento haciéndole una gestión a alguien, algún cristiano, no. Ay. O sea, un cristiano que no haga negocio. Y sí, Lamentablemente. tenemos esa mala fama. Y mire, que usted me ve así, yo amo a mi comunidad cristiana, pero una vez un pastor me pidió una sugerencia para hacer unos arreglos en la iglesia y acondicionarla para el sonido. Y yo le dije, no llame a cristiano. Yo le dije, David, ¿por qué tú le dijiste eso a ese pastor? Porque al último pastor que quiso hacer eso e invitó a un cristiano, le hizo un disparate tan grande que la iglesia quedó súper fea. O sea, él quería, cuando yo digo acondicionar la iglesia para que se oiga mejor el sonido, es ponerle este asunto para que se chupe el eco. Y la persona como que agarró una colcha y la pegó así, todo mal recortada. Y lo dejó así, le cobró su dinero y se fue. Porque nosotros tenemos un problema grandísimo. Y eso pasa en casi todas las iglesias. Cuando yo era muchacho, que yo tenía vicio de tocar, y yo salía a tocar para un sitio, me decían, Dios te bendiga, sin saber si yo fui con el pasaje completo. Y yo, un muchachito, recuerdo que mi hermano lo iban a atracar una vez, porque él andaba con un bajo, y fue a Palomina a tocar. Y cuando llegó al sitio donde iba a llegar, parece que no era el sitio donde estaba la iglesia, tuvo que coger un motor con el pasaje de venir. Y cuando se acabó el culto, le dieron un arroz con huevo para que cene y lo despidieron. Ahí venía él, ese puente de la 17 que es peligrosísimo a pie, con un bajo encima. O sea, eso es un bajo. No mal olor, señores. Y agarró un hombre, se le pegó y le dijo, mire, usted fue un niño, mi hermano que era flaquito y chiquito, diga que él fue que le dio a su hermano, pero eso es un truco para atracarte. Te amenazan de que tú le diste a mi hermano que... Y cuando el hombre vio que ese muchacho no tenía nada, lo dejó ir. Pero eso pasa en la iglesia. Nosotros somos así de mezquinos cuando se habla de cosas económicas. Y por eso yo le dije a ese pastor, si usted va a traer a alguien, no lo lleve cristiano, que yo conozco a la gente que trabajan con eso por allá y no son responsables. No son responsables. De hecho, si yo le digo algo, usted se sorprende.
el templo de Salomón, ningún israelita puso ahí un blog. Dios le dijo a Salomón: tráeme el mejor arquitecto de Siria, tráeme la tabla de tal isla, tráeme la piedra de otra isla, tráeme el mejor escultor de tal nación. Así fue que Dios lo hizo. Los mismos reyes se lo ofrecían de todo lo que necesitaban. Así fue que Dios lo hizo. Entonces, da pena decirlo, pero es así. Sucede. Entonces, da mucha pena, pero es así. De hecho, yo he escuchado supervisores que dicen que le dan mucha brega contratar a un cristiano, porque cada vez que contratan a una persona cristiana, o tiene una vigilia, o tiene un retiro, o va para el monte, y no puedo trabajar hoy, y deme ese día libre, y voy a salir temprano hoy, que voy para tal sitio. Eso es una mala fama que tenemos nosotros, y tienen su razón esos dueños de compañía con ejercer ese juicio. Ok, entonces, segundo punto que tenemos aquí es: al saber que Dios preserva y protege a su pueblo, los creyentes pueden vencer el desánimo cuando surgen los desafíos. Entonces, hermanos, cuando nosotros sabemos y estamos certeros de que Dios realmente existe y de que cuida de su pueblo, esa fe que crece en el corazón de nosotros nos hace tener ánimo y ser optimistas siempre. El hermano Rafael es una persona muy optimista, o sea, es una persona muy positiva, es lo que quiero decir. Yo recuerdo que él tuvo un accidente y él vino aquí como que no tuvo ningún accidente. Y yo nunca vi al hermano Rafael ni cabizbajo ni nada por el estilo. Y tuvo un accidente que fue muy peligroso. Yo soy más o menos así también por mi papá. Porque mi papá, yo llegaba con un brazo roto, lo que sea, a la casa, y a él le daba lo mismo. Nada, bien, para el médico y ya. Pero mami se vuelve loca. Entonces, sí, yo podía clavarme un vidrio y mami se volvía loca. Entonces, hermano, cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ese tipo de cosas no nos afecta para nada. Bueno, Rafael. Lo que pasa fue que yo cuando estaba chamaquito, el hermano mío compraba unos paquitos de Calimán. Eso se coleccionaban semanalmente. Semanalmente venía, eso era como una novela. Entonces, Calimán le decía al Solís: mira, Solís, pues ellos pasaban que por muchas dificultades, estaban a punto de muerte, una cosa. Y Calimán le decía al Solís: mira, Solís, la primera victoria que estamos vivos. Eso es lo primero, estamos vivos. O sea, es cierto. Con un optimismo que yo a veces lo pongo en práctica en mi vida. A veces hay problemas y digo, bueno, todos los problemas tienen solución. El único problema que no tiene solución es morirse sin Cristo. Todavía está muere en Cristo y te venció. Yes. Entonces, eso todo es tiene cierto. problemas, a veces nos turbamos, pero Dios a veces hasta permite las cosas. Yes. Sí, es cierto. Tercer punto: pidamos que Dios nos conceda el valor y la integridad para enfrentar la oposición, sin importar la fuente, el origen, y aún así permanecer fieles a Él. Y como les decía, a veces nosotros esperamos que los problemas, la persecución, los ataques vengan de afuera, y cuando vienen de dentro de la comunidad cristiana, uno dice, pero wow, ¿y cómo? Si son cristianos, si aquí es donde está Dios. Ahí lo dice, no es de tu casa. Ubicando yo la Biblia, el envío de tu casa, la casa, la iglesia. Increíble. Entonces, a veces yo no quisiera transmitirle a ustedes que desconfíen uno de otros. Lo que yo les quiero decir es que no se sorprenda cuando pase algo, porque siempre ha pasado desde que nació la iglesia, y lo vamos a ver. Ok. Y también la Biblia dice que nosotros debemos de ser una carta abierta. Yes. Pero también a veces uno se sorprende como ser humano. Yo me sorprendí con mucha gente. No solamente de la iglesia, sino de otro, tú sabes. Que uno se sorprende, pero nada. Dios No, es así.
Mira, hay gente que Uno uno ni se tiene lo que espera. preocuparse de, o sea, de que cada quien, o sea, sabe lo que le da Dios y que Ujú. sea una carta abierta y que Yes. Dios tenga misericordia, porque uno no puede quizás juzgar al otro, pero sí uno tener esa conexión con Dios. O sea, yo no me puedo poner bajo esa mesa y decir, déjame yo te prometí porque Dios no me va a ver. Él donde quiera que yo Ujú. entre, Él sabe todo lo que yo hago. Así es. Tengamos cuidado. Sí. No, Rafael. No, quería aportar que cuando yo, o sea, un testimonio, pero cuando yo vine a los pies del Señor, me agarró un amigo mío que él era descarriado, o es descarriado, o se está descarriado todavía. Y él me dijo, mira, aunque yo no estoy en los caminos, pero te voy a dar un consejo. No te sorprenda con lo que tú veas en el llamado pueblo de Dios. Mm, Tú vas a ver muchas cosas, vas a ver hasta adulterio, fornicación. Sí. No te lleves de eso. Sigue para adelante, mira a Cristo mm. y olvídate. Y es verdad, Y mira, de Ya eso sé. si tú te dices, Rafael. El que le dijo eso. descarriado. Ah, Mire, para que usted vea. Todavía, si no se reconcilia, porque tengo un par de tiempo no lo creo que no. Está descarriado todavía. Pero que él vivió eso y él sabe. Exacto, él sobre también desde su punto, él dijo, bueno, yo me Ujú. aparté, pero... por Lo favor, viví. no. Sí, mire. Y como decía el hermano Natanael, yo recuerdo hace un tiempo, cuando él daba la clase, él decía, ven acá, pero nosotros ponemos disciplina por fornicación. Ponemos disciplina si fulano se robó algo, si cayó preso. Pero nadie pone disciplina por chisme. Y eso es lo que más abunda en la iglesia. Que nadie pone disciplina por chisme. Fulano esparció una noticia que hizo daño, aunque sea verdad o mentira. Pues no lo ponen en disciplina. Fulana dijo tal cosa. No lo ponen en disciplina. Digo que a los ojos humanos hay cosas que uno las ve más grandes, pero obviamente Ujú. sabemos que para Dios no funciona así. Yes. ¿Sabes lo que dice Dios? Es difícil, tú di que tú haces esa, porque ya tú empiezas a mirar otro raro. Sí. Oiga lo que dice Dios en la Biblia. No chismes entre vosotros, o atentarás tú con la vida de tu prójimo. Oigan cómo Dios asocia el chisme con un intento de homicidio. O sea, cuando yo hablo mal de Rosy, cuando yo le digo algo mal de Rosy a Rafael, yo estoy matando a Rosy. Así es como Dios lo ve. Porque si él te dice... Cuando habla de la lengua. La lengua. En la lengua está el poder de la vida y la muerte, dice el libro de Santiago. Entonces Dios asocia eso con la muerte. Dice, osarás tú, dicen otras versiones, mancharte con la sangre de tu prójimo. Para Dios eso es lo mismo que matar a tu hermano. Claro. Porque si Rafael y Rosy no se llevan, y yo voy y le digo a Rafael, mira, y Rosy no está diciendo por ahí de que tú, esto y aquello. Y quién sabe, Rafael se molesta y toma una mala decisión. ¿Quién es el asesino intelectual de ese hecho? Fue el que cometió el crimen. Yo como me pasó un caso, Similar. que por un chismoso, por él decirle cosas al marido de una mujer, parece que le digo, mira, cuídate de tu mujer, que está en esto y esto. El tipo agarró a la mujer y la mató, y creo que se mató. Wow. No recuerdo bien. Creo que se mató, no estoy seguro, Dios no se equivoca. pero fue una catástrofe. Lo dijo más de 4000 años atrás. O sea, muchos de los nuevos creyentes vinieron como peregrinos de diversas partes del Imperio Romano y no trajeron suficiente dinero para quedar los días extra que estaban pasando en Jerusalén. Entonces tenemos una situación en donde los hermanos, hay un fuego muy bonito porque la iglesia está empezando a multiplicarse, ya los hermanos se están congregando y todo eso, y la gente ven que muchos de los hermanos que vinieron para la fiesta de Pentecostés y se convirtieron en Jerusalén, se quedaron ahí a vivir. Y hay que mantener a esas personas que no tienen, por lo menos por ahora, con qué sostenerse. Y la gente empieza entonces a vender
sus propiedades para compartirlo con los demás. Y eso fue un acto de amor increíble. Entonces, ¿quién me lee Hechos? El que lo tenga ahí, 4, 34 y 35. Del capítulo 5. 4 4, Ujú. 34. Amén. y 35. ¿Lo tiene? Ok. Dale, Amy. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas lo vendían de dinero, pero vendido lo llevaban, y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Wow. Y fue Ya, está ahí. Wow, oigan eso, señores. Increíble. Hay gente ahí que no tiene trabajo. No tiene cómo sustentarse. Y la Biblia dice que ninguno tenía necesidad. Porque todos, de cierto modo, daban de lo que tenían para suplir la necesidad. Lo ponían en la mano de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Lo dividían de acuerdo a la necesidad. Puntos clave de esto, porque mucha gente a veces dice que el pastor fulano de tal se está haciendo rico con la iglesia, que tiene una casa así, que tiene un vehículo así. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice a nosotros que las ofrendas, que las dorcas, que los diezmos se ponen en la mano de los líderes. Lo que ellos hagan después de ahí será algo que van a tener que hablar con Dios. Pero es el orden que Dios estableció. Cuando los niños, por ejemplo, los niños tienen el niño ese que lleva los 5 panes y los 2 peces. Dice la Biblia que él lo llevó a la mano de ¿quién? De los discípulos. Y los discípulos se lo llevaron a Jesús y Jesús lo multiplicó. Pero ese es el orden. Cuando nosotros vemos personas que dicen, no, yo no doy lo mío en la iglesia, yo lo mío se lo doy a los pobres. Tiene buenas intenciones, pero no es el orden que Dios estableció. Tú quieres darle a los pobres, dale a los pobres. Eso es muy bueno. Dios manda que hagamos eso. Pero la responsabilidad con la iglesia tiene que seguir el orden que Dios estableció. Y ese es el de ir donde los líderes. Y ese para mí es uno de los ministerios más bonitos. Y yo siempre me gozo cuando yo veo a la hermana Rafaela, que siempre está afanada con la dolca. Señores, la dolca. Y ahí está la lista y eso. Porque ese fue el sentimiento de la iglesia primitiva. Que todos querían ayudarse entre sí. No era que Miriam iba y decía, Señor, ayúdenme, estoy necesitada. No. Era que la iglesia veía necesidad y la suplía. Veían a David que no comía el día entero y no se lo decían a Amy en modo de chisme que David está pasando hambre. Se reunían con los líderes para suplir esa necesidad. Eso era lo que definía la iglesia primitiva. Ese amor por los demás. Y eso es lo que pasaba aquí. Entonces, Amy, léeme el 36 y el 37. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Yes. Entonces miren, José, de sobrenombre Bernabé, es ejemplo de compartir con sinceridad. El nombre Bernabé es un nombre arameo
Bar significa hijo en arameo. Y Naba, que viene de Naví, significa profeta, significa consolación. Y el nombre es hijo del profeta, hijo del consolador, de la consolación. Es un nombre arameo. Entonces, este hombre es un ejemplo realmente de una persona que da con honestidad. Imagínense, todo lo que le dejaban sus padres, los padres a los hijos, era su heredad. Eso era como lo más importante. Dios bendiga a la hermana Ingrid. Amén. Nice, tan activo. Eso era como lo más importante. Todos los padres se mataban la vida entera para dejarle una heredad a sus hijos. Así pasaba antes. O bueno, así pasa en Israel. Aquí es al revés. Aquí la gente quiere tener hijos para que lo mantengan después de viejo. Pero allá los padres tenían hijos para dejarles una heredad, para dejarles un regalo antes de morir. Eso era como el deseo de cada padre. Entonces, Y no es ahora igual. ay, yo quisiera que sea igual. A ver, Hay gente que sí lo hace, mira, hay gente que sí ama a sus hijos y se mata por dejarle algo. Algo para repartir. Sí. A veces tú le dejas muchas cosas y a veces deja con se matan los muchachos. Ay, sí. deja con problema. Mira el caso de la familia de los hijos de Freddy Veracoy, que hay muchos que están tuvieron un problema. Yo escuché una entrevista que le hicieron a Pamela Suez, siendo la ex nuera del difunto Freddy. Hubo una cierta diferencia con unos hermanos. Wow. Duran años. Eso es normal, señores. Hay gente que hasta se matan por una herencia. El caso de los como es muy diferente, que son dos matrimonios. Oh, wow. Hace dos matrimonios, como el último. Se están peleando por... Observar, ven, tomamos uno. Ujú. Miren, hermanos, eso pasa cada rato en este país. Nada más en este país pasa eso todos los días. Y en mi casa, por ejemplo, mi abuelo se murió. Mi abuelo tenía una tierrita ahí. Y yo recuerdo hace muchos años que la familia llamaron a los hijos a mi papá, a mis tíos, luego de que mi abuelo muere. Y se reunieron en un sitio de que los amamos, que ustedes son familia, que yo vivo en tal sitio y que si necesitan de mi ayuda, yo siempre voy a estar ahí. Y todo eso era un plan para caerle bien a los de aquí, que están lejos del campo, que no tienen acceso a eso. Para ellos, por su parte, vender todo eso, quedarse con el dinero y que nadie se dé cuenta. Y que si se dan cuenta, no tomen represalia, porque ustedes saben que eso pasa mucho. Gente matando a otros porque se robó la herencia, porque no le quiere dar algo y cosas así. Eso pasa mucho. Eso ha pasado, en mi familia pasó. Ay, Hizo también. pasar. Hizo pasar porque no fue nada grande, pero los centros se sintieron ofendidos. Claro. Y fue un tío que fue una tierra, son mucha tierra. Y él fue la midió y la regresó y que se yo cuándo. Vaya a buscar una opinión que papá estaba muerto. Ujú. Y me buscó opinión a mí, digo yo, hablando, dice, mire, esa tierra ya está medida, sí, medida catastralmente. Claro, yo leí el título, no, esa tierra no, es un militar. Ay, No, madre. esa tierra no está medida, no está medida. Digo yo, tío, eso está medido. Eso Dios está medido. mío. Digo yo, dice, no, porque culpando a papá, que papá le lo daba todo. Y Andrés daba todo lo que tenía y se lo daba a cualquiera. Digo yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Si ya él lo dio, mira, le dio eso a un sobrino, ahora voy yo a reclamar eso. No, ya lo dio y digo que lo vendió y ya. Ujú. Vendió
¿Lo intentó por otro lado? Pues no, el mismo tribunal le dijo que. Ah. El tribunal le dijo que la segunda, la que usted mide y cuando va a la primera audiencia, comienzan a investigar, cuando hay una medida cada atrás, la última se queda fuera. Y ya, cuando él fue, no exigió nada. Nada, porque es que ellos se movieron. Dice, pero ¿cómo va a ser que el tío hace eso? ¿Cómo va a ser que el tío hace eso? Y entonces sacó unos grupos de los verdaderos herederos y puso un grupito. Los que ya estaban muertos, olvidó eso. Entonces le digo yo, ay Dios mío, qué vergüenza. Eso sí, Qué mira, eso pasa vergüenza en mucho. un tribunal. Eso no es fácil, eso es todo. En público. Hermana Ingrid. Sí, no, pero Eso claramente, de las herencias es una cosa tan difícil que a veces se reparte bien, se vende a buen precio, se le da a cada quien igual, se hace público y vamos a poner que son 5 hermanos, 3 lo explotan y 2 compran algo más para adelante, compran un carro, los que explotaron lo de ellos dicen no. Lo que pasa Me dio es que mero. ellos fueron los que vendieron, ellos cogieron lo de ellos por abajo. Eso fue lo que yo no, eso fue lo que yo, porque yo no estaba ahí. Eso fue lo que vimos, pero ellos cogieron lo de ellos por abajo, o sea, Se armó un lío. lamentablemente en el occidente, en este lado, o sea, las herencias traen problemas, no importa que se reparta bien, Wow, sí. siempre hay una discordia. Yo no he visto la primera. En vida. Sí. Mi suegra fue así, cuando su papá estaba muriendo, que estaba agonizando, él Se lo dio en agarró- vida. Exacto, mira, a ti te toca aquí, allí, allá, y así lo hicieron cuando el viejo se murió. Aún Es así mejor. trae problemas. Una vecina mía, muriéndose, dijo, esta casa de mi hijo tal, aquella es de fulana, la de allá eran 2 hembras y 2 hembras, todo lo repartió. Y todo lo que está acá adentro es de mi hijo. Porque mi hijo es el único que no tiene una mujer, no tenía casa ni nada. Y cuando ella se murió, las hermanas, no le puedo pedir perdón a Dios porque es verdad. Mira, cogieron todos los huevos sanos, traen los viejos, los carneros grandes. ¿Qué va a hacer con esos carneros grandes? Que tienen esos viejos guardados de 4 orejas. Y guardaron Se todo, repartieron donde todo. los vecinos. Y cuando él supuestamente que eso era todo de ella. O sea, en él, 2 años más, su papá después. Ella, aparte de que tenían media casa, cada una de las hermanas, cogieron todo lo que había en la casa. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, está más que comprobado. Yo no he visto la primera herencia que salga bien. Yo no he visto la primera repartición que salga bien. Yo no, que sus hijos que trabajen, que yo no le voy a dejar. No he visto la primera. Pero si se deportista me parece que salió en una noticia hace poco, que no le baja bien a los hijos. Ay, me dio pena. Sí, que regalan todo, en verdad. Vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 5 del 1 al 10. ¿Qué dice eso? Balaguer. No todo lo que tenía en vida a fundación, al Instituto del Cáncer, que se Ah, mire. Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Él tenía, porque Alexis Joaquín Castillo, hijo de él, lo que pasa es que Balaguer tiene unos hijos enganchados. Ay, padre. ¿Qué más con eso? sí, Mira, y Balaguer lo hizo. Sí, él tiene hijos que es de los Mayenes. Hay uno en Puerto Rico que es igualito a él. Sí, y uno de los Mayenes también muy. Ese de Puerto bueno, uno nativo de Puerto Rico. Y ese vive en Puerto Rico también. Y él igual. Miren todos los problemas que trae la herencia. Y cómo José dio la de él sin problemas. Así es. Por beneficio de la iglesia y de la comunidad. Y de las necesidades que habían en la comunidad. Hechos capítulo 5 del 1 al 10. Amén. Amén. Ingrid. Dice así, Ananías y Zafira. Yes. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes le envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti te sacarán, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amén. Amén. Miren, Eso era tuyo, hombre de Dios. Exacto. Pedro le dice a Ananías: pero hombre de Dios, como dice Rafael, ¿para qué tú vienes a mentirle al Espíritu Santo? Si tú no querías dar nada, te hubieses quedado con eso. Si era que tú no querías dar nada, te hubieses quedado con eso en tu casa, lo vendes y nadie te iba a juzgar por eso. Aquí a nadie lo están obligando a vender lo que tiene para beneficio de la comunidad. ¿Por qué mentiste al Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué es lo que Dios está juzgando aquí? No fue que le dieron menos que lo que le iban a dar, como dicen muchos no creyentes, que Dios se enojó porque le dieron menos de lo que le iban a dar. Dios está juzgando la hipocresía que hay dentro de la comunidad. Cuando Jesús le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, está hablando de su doctrina, pero también está hablando de su hipocresía. Porque nosotros como cristianos, como decía la hermana Rosy, tenemos que ser carta abierta. Que cuando yo me tope con uno de ustedes en mi trabajo y yo no sepa que usted esté ahí, usted ve al mismo David que está en la iglesia, al mismo David que está en la universidad, al mismo David que va al colmado, que va a la cancha a jugar. Bien, entonces fíjese cómo los problemas en una iglesia nueva que tiene un nivel de amor mutuo increíble, los niveles o la persecución y los problemas, el engaño, la mentira y la hipocresía aparecen dentro de la iglesia. Por eso yo le decía que cuando Dios no habla de cuidarnos del corazón de los hombres, cuidarnos de los hombres, no se sorprenda si uno de esos hombres a los que Dios le dice que te cuides están dentro de la comunidad. No nos sorprendamos por eso. Y siempre nos sorprendemos porque siempre, como tenemos un buen corazón, entendemos que los de la comunidad nunca van a saltar con eso. Nunca. Y sucede que nos sorprendemos al ver que ninguno de los no creyentes fueron los que nos arruinaron la vida, y quien trajo los problemas fue uno de la comunidad. Y yo recuerdo que allá donde yo me congregaba, cuando estaba pequeño, allá en Las Cañitas, allá se armó un problema muy fuerte. Gracias a Dios que yo era muy niño para caer en ese problema, pero los jóvenes se reunían. Yo tenía una inocencia, mire, en los cielos, porque mis padres me alejaron de todo, de toda la comunidad y la realidad. Yo era iglesia. Yo no sabía nada más. Y
Los jóvenes se reunían, hermanos, y hacían cosas indebidas que yo no entendía. Y cuando ellos se reunían, a veces no les gustaba que yo vaya, porque además de que yo era un niño, Era un intruso ahí. era como un intruso, sí. Y yo llegaba confundido a mi casa. Como, ¿qué fue lo que yo vi? El caso es que eran los jóvenes más fogosos de la iglesia. Eran gente que cuando agarraban ese micrófono, Tenía que temblar. caía la gente al piso como que... Increíble. Apareció una barriga allí, otra aquí, fue fulano, disciplina, fue otro fulano, se fue de la iglesia. Y nada, yo, imagínense, yo no entendía nada de eso. Yo tenía como 7 años. No. Yo no entendía nada de eso. Yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Pero luego de que pasaron todas esas situaciones, parece como que la realidad de esos jóvenes salió a la luz. Y ya fulano, el que predicaba, dejó de predicar. Fulana, la que adoraba, dejó de adorar. Fulano, el que hablaba en lengua, dejó de hablar en lenguas. Y todos se fueron yendo y limpiando el altar. Todos. Entonces, siempre pasan cosas así. Yo sé que los que son más viejos que yo en la iglesia aquí, en el Evangelio, han visto de todo en este camino. Y todavía nosotros nos sorprendemos porque siempre nosotros esperamos que dentro estén la gente que contribuyen al bienestar de la sociedad. La inocencia de... Ujú. Eso que tú dices me recuerda, yo en el barrio donde yo crecí, siempre estuve rodeada de señoras cristianas que aún en día hoy son cristianas. Y uno iba a la iglesia, se va a cruzar la calle, a la iglesia, donde los bancos eran de madera, que Ajá. no te recortar el pata, gloria a Dios que tenemos esta silla. Siempre iba a la iglesia. Y yo recuerdo que una vez fuimos a, no sé si era como al club, un club de esos por Cristo Rey, un sitio de eso, como una cancha. Lo cachó. No te, de verdad que no te sé decir dónde era, porque yo no tenía sentido de la ubicación en ese tiempo. Y nos fuimos como en un camión, una guagua, no sé, para allá. Y yo recuerdo como ahora, y le decía a una amiga mía de la iglesia, que pertenece a esa iglesia, pero es que yo recuerdo una vez que fuimos a una actividad y en lo oscuro había jóvenes que estaban como besándose. Ella como que no se acuerda, pero yo sé en mi conciencia que ellos estaban por ahí por lo oscuro mientras estaban en las actividades. Y es así como la dice, no. No, eso pasaba y yo no sabía qué hacían. Yo no sabía, en serio que no sabía nada de eso. De hecho, yo pensaba que las mujeres quedaban embarazadas con el beso de la boda. Que un niño, yo veía que se casaban y puff, la barriga. Entonces, bueno, después de ahí empiezan a nacer los muchachos. No sabía nada de eso. Pero a veces nosotros, siendo adultos, seguimos siendo inocentes y por eso nos sorprendemos con cosas que suceden. Y eso le pasó a la iglesia. Sobrevino un gran temor porque la gente dijo, Dios mío, pero Ananías, el que estaba aquí en la iglesia, el que predicó ayer, fulana, la líder de damas, la líder de damas no, que la líder de damas está aquí. Fulana, la que, qué sé yo, la que oró ayer. Sí, la que habla en lengua. Todo el mundo se asustó. Digo, bueno, si eso fue Ananías, que era el maestro de escuela bíblica, ¿qué seré yo? La gente se llenó de temor. A veces tú dices, pero hoy en día están, que lo que tú ves de que en esa profecía, hermano, hay una predicadora por ahí que anda, la grande, pero usted le pregunta, todo es culpable el marido, menos ella. Ella no tiene ninguna culpa de lo que está pasando. Pero la que cambió físicamente fue ella. Entonces, tú me dices a mí que tu marido está allí
cambiaste, te arreglaste, te pusiste más joven, ¿sabes? Se arregló bien para casarse con uno más joven. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Entonces yo le voy a creer a ella. No le puedo creer porque él me está demostrando otra cosa. Así que yo su profecía, yo la veo, digo, y sus cánticos para mí no tienen valor, porque el valor para mí es Testimonio. el testimonio vivido. Si usted tiene un testimonio sano, puro, vale más que usted brincar y saltar y dar administraciones poderosas y que se yo qué, y cuando termina, oye hermano, si es posible te lleva hasta la ropa que tú tienes encima. No te conocen. Entonces, hermano, Cuidemos. que no parezcamos a Cristo. Miren, Cristo no ha alborotado. el primer mensaje de Jesús fue: actúen como cristianos. Amén. Sean pacificadores. Jenny, pregunta. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo en el monte? Primer discurso de Cristo. No fue saquen demonios, liberten gente, sanen cojos, paralíticos. No. Actúe como un cristiano. Que cuando alguien quiera que usted le haga algo malo, responda con algo bueno. De ellos es el reino de los cielos, no de los que hacen milagros. Es de los que actúan como cristianos, que es el reino de los cielos. Sí. La hermana Miriam y luego el hermano Rafael. Mira, por ejemplo, no sé si ustedes supieron que esta mañana mataron a un muchacho en el caso. Yo a esa hora, sí. Wow. Casi por el Villa España. Tremendo, Miriam, por uno llega a su trabajo, es linda. Yo a esa hora. Para atracarlo lo mataron. No, yo voy a tratar Supuestamente lo va a atracar. Y él había trabajado, David. Después se demostró que sí, que eran atracadores, mataron a uno, agarraron a dos. Luego se vio un video donde ellos llevaban todas las pertenencias de las personas que habían atracado. Había muchos celulares, muchas tarjetas de crédito. O sea, ya te se pueden imaginar. Bueno, aparece en el caso. ¡Ay! Yo le voy a poner una inyección. El caso es que cuando yo, a esa hora yo voy al gimnasio, voy saliendo por la gradita, veo un mundo de gente comentando, y a uno como que verdad, como que le da curiosidad. ¿Y qué es lo que pasa? No, mira, mataron a un muchacho, y dice, tú quieres hablar del pueblo, como que eso está ahí, feo, se está tirando del piso, y que no sé qué, y me enseñaron una foto y de todo, y bien bueno que lo mataron, tenían que hacerle memoria a él, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me sentí tan triste. Claro. Yo lo que le dije fue, señores, hay que orar por él para que no tenga misericordia. Y seguí mi camino. A medida que iba haciendo mi camino, todo el mundo produciendo, tomando fotos, haciendo videos. Llego al gimnasio y está todo el mundo hablando de eso. No, porque tenían que hacer de tal cosa. O sea, más crueldad. Digo yo, señores, pero yo no sabía que ustedes estaban libres del pecado. Yo no sabía que ustedes eran Dios. Ustedes no son nadie para juzgar a nadie. Y me fui por ahí, entonces me comenzaron a atacar. No, digo, pero Futi, para que me maten a mí, que no sé qué, entonces yo de eso ahí. Porque sinceramente, yo he entendido, no sé si yo estoy mal, que no con todo el mundo se discute, no todo el mundo te va a entender. ¿Me entiendes? Y realmente hemos perdido el sentido del humanismo, de la misericordia. La sensibilidad. Exacto. El usted entender que fue una vida, sea como sea, ¿tú me entiendes? Que también esa persona era hijo. Yo le decía a la señora que estaba en mi Tiene casa que familia, ya tiene madre, esa familia también está pasando por una situación difícil. Así Wow. es, tú tienes a tus hijos, valores, en moral y todas esas cosas, pero hay un momento que quienes van a tomar una decisión de su vida van a ser ellos, que tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Y uno tiene hijos, o sea, yo digo que dicen que está bueno que lo mataron, se está poniendo en la posición, o sea, tú no tienes, cuando tú dices que está bueno que lo mataron, entonces tú eres igual que el que está haciendo algo mal hecho, porque tú tienes sentimiento, ¿verdad? Claro, y que lo está pagando con la misma moneda. Esa Sabana perdida Fue también. de Sabana que lo venían persiguiendo. Ah, Lo vinieron a tratar de Desesperado, desesperado, mi amor. Y Tú monte sabes que por también. aquí, por eso por aquí hay mucho monte, muchas cosas donde pueden meterse tal vez. Digo, yo Cuando yo llegué al trabajo, yo pensaba que era un solo, porque cuando yo pasé había uno, pero eran tres que habían agarrado. Y jovencito. Y cuando yo llegué Wow. al trabajo fue que me enteré. No, pero habían dos, y no sé qué. Y yo dije, bueno, yo no estoy de acuerdo que le hagan, que maten así por matar.
sí, tú estás diciendo eso, aquí te atracaron y yo es que eso yo no lo comparto. Porque la vida no se quita así por así. Claro, ya yo no sé cómo yo se revelaría, pero esas son cosas que uno le da que no por aquí la usamos. mi familia ahí. Eso es. Hermano Rafael. No, Wow. yo me crié en el Evangelio y tengo más de 15 años que me reconcilié. Con mi arte, con mi baja, no voy a decir que todo ha sido color de rosa. Pero a veces hay cosas que yo todavía no entiendo. Por ejemplo, a veces hay gente que está predicando un mensaje, por ejemplo, en la calle, vamos a poner. Yo a veces no comprendo por qué hablan más lengua que lo que la gente puede entender. Entonces, yo a veces me confundo. ¿Pero por qué? Si se supone que deben hablar claro, conciso y preciso, empiezan a vocear. Claro. A veces no entiendo, porque yo entiendo que si es en la calle, tú tienes que hablar con más claridad. Si es posible, darte un curso de oratoria para que la gente te entienda, claro, porque yo entiendo que eso es lo que debe, Claro. eso es lo que debe llegar el mensaje. Hermano, es que no están preparados. Entonces, a veces como que me confundo un poco con eso. Ya no del Espíritu Santo, porque entonces no entiende el converso lo que está entendiendo. Sí, y usted sabe también una cosa, que de lo que predican así en la calle, nadie dice, porque usted va para el infierno. Entonces el que va pasando por ahí pensaba quizá pararse, escucharlo, pero de que el infierno sigue una larga información. Ya lo sabes. No, pero yo he escuchado mucha crítica eso de la gente que predica en la calle, que por qué tiene que vocear así, que por qué que sé esto y lo otro. A ver, yo digo, Dios no da dones, ¿verdad? Pero uno tiene que ser buen administrador y que el don no te controle. Y a veces es verdad que la lengua que vienen de Dios que están hablando, porque yo he visto unos videos por ahí. No, mire, eso, Se lo inventan también eso. sí, es, ay, Se aprenden. Sí. mire, sí. Hay escuela de lengua. No, mira, Que se esa entiende, no. pues. ¿En serio? Ay, me Sí. he dicho. No, mira, sí. Cuando yo era chiquito, yo quería hablar lengua porque los tulpenes de la iglesia hablaban en lengua. No, a mí no me interesaba qué significaba eso. Entonces, así que se quería la mayoría. Mira, Quieren hacer lo que hace fulano y así. y el baile, dicen que ya yo recibí y eso es. O sea, no, otra cosita, Sí, otra mucha gente muletilla se que lo- usan mucho. Porque es como, no sé por qué no somos auténticos. Mm. Dígale al hermano que está a su lado esto y que lo otro. Copiando veces- de otra gente, porque Sí. es una vaina que lo cree, es un asunto que lo crea No, tú. pero esto es un asunto de motivación también. Hay que ver lo positivo. Una creatividad. Sí, pero que como te digo, Es como sin es identidad. como una seguidilla, una costumbre. Ese es el asunto. Usted llegó aquí, Un patrón. usted llegó aquí, se convirtió, bueno, usted ve que David dice esto, entonces cuando usted le toca predicar, Ujú. bueno, parece que así que hay que decir, déjame yo más bien. Eso es lo que pasa, Miriam. Por eso que la gente a veces, El único tuyo. tú lo vas haciendo lo mismo. No, ya, ustedes que realmente se distorsiona la información cuando ellos alzan la voz y hablan cosas, por ejemplo, mencionan más al demonio que al mismo Dios. Que la Y salvación. realmente uno lo dice, en serio, realmente eso es yo más. Mire, yo hacía el ronquido antes, señores. No me Eso sale está ya. oficiando, ¿cómo? A mí no me sale. Sí. Pero yo lo hacía copiando a la gente de mi iglesia. Ajá. Yo dice, pero ¿y qué tiene problemas respiratorios? Pero, gloria a Dios. Es imitando a lo que ya pasaron por ahí. Y yo chiquito lo hacía. Y ya no me sale, a mí no me sale ahora, pero antes yo lo hacía. No sé, que usted Y repetido. fluir en la esencia y en el diseño que él nos dio. Porque yo no te voy a decir que, por ejemplo, uno ve una gente predicando y cónchale, uno dice, wow, pero me gustaría fluir así. Porque uno, ¿verdad? Sí, exacto. Pero Miren. si uno se deja guiar porque yo quiero seguir como fulana lo hace y no deja que Dios ponga el diseño, porque si Dios te va a usar, así hablando despacito, el que está sentado ahí, va a Se va a llenar. Ujú. Miren, hermanos, aquí dice, cuando se comparte lo que se tiene con generosidad, se satisfacen las necesidades y el reino de Dios avanza. Sin embargo, hay que estar alerta del engaño de Satanás y de los que abusan de la generosidad de los demás. Lamentablemente, esa advertencia que está ahí es para que nosotros estemos alerta con las personas dentro de la comunidad cristiana. No se está hablando de gente de fuera, está hablando de gente dentro de la comunidad cristiana que con sus comentarios pueden hacer daño, que con sus mentiras pueden hacer daño, que con sus profecías falsas pueden hacer daño. Claro que sí.
Y eso sucede dentro de la comunidad y hay que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice, juzgad todos los espíritus. Todo el que se pare ahí, no es verdad que yo le voy a decir amén a todo lo que esa persona diga. Está hablando ahí. Sea de aquí, sea de donde sea. Juzgad todos los espíritus. No a la persona, el mismo dice, pero el que habla, el que lo hace, no es juzgado de nadie. Pero juzguen los espíritus, juzguen las manifestaciones que se mueven ahí. Bien, vamos adelante. El ministerio empoderado por el Espíritu Santo. Las conquistas de los apóstoles. Vamos a empezar a leer desde el verso 12 hasta el 16. El que lo tenga. ¿Qué capítulo? 5. Lo leo. Señales y maravillas en abundancia. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún 16. de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Miren qué bien, hermanos. La gente del pueblo los admiraba, pero no se le pegaba mucho. Porque la comunidad de cristianos no era muy bien aceptada en Israel por los sabios de Israel. Y no tenía mucha aceptación pública, porque en privado, como dice la Biblia, sí le caían bien, pero la presión social de que, ay, tú eres cristiano ahora, ¿Qué van a decir? no lo dejaba pegársele mucho a esas personas. Entonces, así hay mucha gente también que por miedo a que los amigos o compañeros sepan que son cristianos y que son anticuados, ni siquiera lo dicen. A veces dicen, yo estoy visitando a la iglesia, a veces, pero la iglesia son fuego y resplandor. De condones, de todo. Y allá, no, yo estoy visitando la iglesia, a ver si, quién sabe si llego a ser cristiano. Si algún día me convierto y soy cristiano. Y vuelvo y le voy a decir de nuevo, a Dios no le gustan mucho los engaños, ni la falta de honestidad y la hipocresía. A Dios no le gusta eso. Así que cuídese de eso. Bien. Entonces, aquí dice la Biblia que aún así venía gente de otras ciudades. O sea, está vivo. Los locales no se juntaban con ellos porque les daba vergüenza ver qué dirán de la gente, pero los extranjeros venían a vivir a Jerusalén, a poder vivir con los cristianos, con los famosos cristianos que crecían, y que muchas personas también ponían sus enfermos para que la sombra de Pedro los sanase. Y esto es un tema muy interesante, porque a veces la fe suya puede provocar un milagro en su hermano. Y a esos enfermos eran sanados por la fe de quien lo llevaba. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, lo que pasó con el paralítico, sí, Confiaron a los que lo llevaron. ¿qué dice la Biblia? Que viendo Jesús la fe de ellos, después de lo que lo tiraron ahí, que cuando viene a ver ese hombre no quería bajar para allá, porque que te tiren de un techo, tú que no puedes caminar. Como que tú estás preso como quieras, pero cuando hay un milagro. Yo me imagino a ese hombre, no, y los amigos, sí, ven, que ya tú no sientes la pierna, eso no te va a doler. Dale, mamá. Lo tiran por el techo, Jesús lo sana, pero viendo la fe de ellos. Entonces, hay gente en nuestras familias que no se han acercado a Dios
que realmente uno a veces no lo cree lo suficiente. Pero Dios lo puede hacer con su fe. Con su fe. Amén. Entonces el poder de la presencia del Espíritu Santo se manifestó por la unidad de la iglesia. Y esto es lo más importante que hay, yo creo que en este estudio, la unidad. Ese mandamiento de Jesús cuando dijo, sean uno, como yo y el Padre somos uno. Tenemos que ser uno, porque un pueblo dividido no permanece, dice la Biblia. Pero siempre hay cositas, siempre hay un chin de levadura por ahí, que siempre quiere tratar de romper esa unidad. Y créame que siempre va a venir de dentro. Siempre. Como pasó aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, como hermanos, es actuar de acuerdo al discurso que dio Jesús en ese Mateo glorioso capítulo 5. Cuando nosotros veamos personas así, ámenlas. Oren por ellos. Jálelo aparte, diga, fulano, mira, está bien que tú quieras hablar mucho conmigo, pero si es para hablar de alguien, no venga a mi casa. Si es para hablar de alguien, no me tires por WhatsApp. Si tú quieres que yo ore por ti, yo estoy disponible siempre. Si tú quieres que yo te ayude en algo que yo sé, yo estoy disponible siempre. Pero si es para decirme que tú viste a Miriam que en la discoteca de allá arriba, no me escriba. Cuando viene a ver, Miriam pasó por ahí para ir a su negocio. O que lleve un pedido. O fue a llevar un pedido, o fue a cambiar 2,000 pesos. Por Y- eso no entré yo quería que no le a poner una recarga en la banca. Porque si yo me encuentro con una gente, Yo le decía así eso. estoy jugando números. Pero realmente uno no puede vivir tampoco con esa carga, porque Yo caramba. hacía eso. Yo soy libre, yo lo digo. Ya no, ya yo voy libremente a ponerle No, la no, cara. no. Yo soy libre en ese aspecto. Sí, yo también. ¿Sabes? Yo como que lo pensé así. No voy a poner nada aquí, porque no vaya a hacer cosas. Va y me ve alguien por ahí. Yo tengo que ir a la banca a Esa buscar una amiguita, tarjeta. uno queriéndose cuidar como más de la cuenta, pero porque la mente es libre. Ujú. Uno ve y automáticamente saca un juicio y uno sabe. Yes. No, yo no, para que otro no peche también. A veces sí uno lo hace por seguridad de los demás, pero Pero también tampoco vamos a estar, ¿verdad? Como con una carga, como que. No. Yo hay una historia que yo no sé si es de verdad, pero había un pastor que él estaba, tú sabes que de antes me vendían, yo que todavía lo venden, Maví en botella de ron. Sí. lo moví de Bouco. Y él se estaba bebiendo su El mavicito, pero decía Brugal, ron Ay, Brugal. Dios mío. Él está muy lejos de su Está casa. marido, seguro. Hay alguien que lo ha visto que la donde y dice, mira, por eso que yo no creo en el evangelio, mira ese tipo de que es pastor, evangélico, mira cómo está bajado bebiendo. Mira lo lejos que se va para darse su petacazo. ¿Qué es lo que estaba viendo Maví? Pero no se vaya lejos. Yo fui a un food truck de la Jacoba Luca y coincidencialmente había un pastor o apóstol famoso de las redes y él estaba ahí con su familia. Y yo le digo, mira, estaba un grupo de celebrando un proyecto. Mira, ese es el pastor de las redes. ¿Cuál le ha llevado un vaso? Yo no sé lo que era, pero bueno, no sé lo que era. Y dieron que era una cerveza. Yo no sé si era una cerveza, pero ya para esa persona el pastor estaba bebiendo Ya. cerveza. Pues sí, yo no sé, porque a veces no sé. Y digo, Ay, yo, Dios oye, mío. esa mortificación, ay, Dios mío, yo pues estoy enseñando. Yo no sé si era verdad, pero Mire, esa con- persona vio, me interpretó, ¿verdad? Cuídese mucho mire, hasta bien que le vayan a hablar de alguien, mejor no. Corte esa conversación ahí. Hay que evitar eso. Mucho palabras de Dios saben explicar. Porque Sí. uno se enferma de eso. Uno vive pensando, vamos a negar a Cristo. Chismear en hebreo significa intercambiar. O sea, que el que va con intención de hablarle de alguien está esperando que usted también dé su opinión. O como lo ven, escuche. Y si Ujú. te escucha bien, también para Sí. Por toda palabra y por todo lo que vamos a hacer jugar. Entonces, mire, gente de que, Ángela, Dios te bendiga, sí. Ay, aquí pensando que qué vamos a hacer con la iglesia, porque yo vi a David. De su cuenta. Enamorando a una Imagínate muchacha. David como dice, yo me paré por la ventana de la habitación y veo que David viene caminando. Mira, y lo grabo, y yo se la imagínate que David estuviera hablando con una muchacha por ahí. Oh, pero mira David ahí.
Suerte que estaba solo. Entonces, miren, hermanos, de esto hablamos ya, acerca de los milagros y de cómo lo tenían en alta estima y no hacían coro con ellos por lo que dijera la persona. Entonces, cuando anhelamos el poder del Espíritu obre a través de nosotros, muchos corazones se abrirán al Señor y experimentarán su poder milagroso. El resultado, las iglesias de nuestro tiempo crecerán. Amén. Y ahorita criticamos eso, pero criticamos los engañosos, los que se inventan las lenguas, los que se inventan el mover. Ay, tú, yo no sabía eso, ¿no? Ah, bueno, pues ya lo sabes, men, yo no te lo quería decir. Sí. Hay gente, mire, muy famosa, que ya me tienen cansado. Ya me tienen cansado, que yo digo, por favor, no hablen lengua cuando yo lo veo, por favor, porque se nota leguas que a veces le sale mal, a veces le sale sin querer, y esa cosa me A da. veces hasta el don que Dios da se menosprecia porque ya, o sea, nos enfocamos mucho también en todo el grupo que lo está haciendo mal y la gente dice, bueno, ya yo, eso no es nada, o sea, y tiene una importancia. Claro, miren, Pablo dice que el que habla en lengua misterio habla con Dios, pero es cuando una persona habla lenguas genuinas. Cuando una persona habla lenguas inventadas trae confusión. Y eso nos lleva a ser guiados por una persona que está confundida. Por eso yo, David, no usted, David, si a mí me dicen algo de parte de Dios, yo lo recibo muy tranquilo y voy a mi casa y oro. Y oro, y oro, y oro. Y si Dios a mí no me habla, yo me quedo como si pasa o no pasa, no importa. Que queda en línea. Si fue Dios que habló. Porque ya yo he visto tantas cosas, señores, en este camino, que ya yo lo cojo como Rafael, variado. Variado. Hay gente que le dicen, tú eres mestizo, y se vuelven locos. Pero yo no, a mí no me gusta que jueguen con la emoción de los hermanos así. A mí me molesta eso. Y debería ser, porque generalmente tú deberías ser, incluso me hablando, que lo que la persona que está diciendo, ya de alguna manera Dios te la tuvo que haber dicho. Y viene a través O de lo una experimentaste. Claro, yo creo que nada puede venirte así como a sorprender. Si tu Dios te tiene un llamado X, ¿verdad? De alguna manera, si tú has buscado al Señor y el Señor si tú quieres, ¿verdad? Bueno, el Señor te confirma, bueno, yo te voy a usar en tal cosa. Y es Pero ya como, Dios de alguna manera puso o ese sentido en tu corazón o te lo reveló por un sueño, por lo que sea. es como decía, creo que era el hermano aquí hace mucho tiempo, eso fue hace mucho que lo dijeron aquí, que cuando Dios habla, no hay duda de que Dios te habló. O sea, tú no te vas a tu casa diciendo, ¿será verdad que fue Dios que me habló? La duda. Cuando era de David se inventó eso. Es algo contundente. Y a veces, como dice la hermana Ángela, viene con confirmaciones de cosas que ya sucedieron. Y ya Dios porque Dios no habla para dejar dudas en el corazón de la gente. Sin embargo, sí hay manifestaciones buenas, sí hay profecía buena, sí hay don de Dios, sí hay milagros buenos, sí hay lenguas genuinas que nosotros vemos y experimentamos. Pero no se sorprenda cuando aparezcan las malas. Bien. Decía porque una vez estaba en la iglesia
y me agarré el Espíritu Santo y estaba a hablar cada lengua. Y él me dice, vamos a venir acá. Yo dije, usted no tiene usted estaba cantando como no era en mi lengua, era en lengua anglicana. Wow. Un cántico anglicano. Pero eso cuando uno está metido en el fuego del Señor, no quiero irse el disparate. Y viste, no va a venir. Y yo, no, me acuerdo yo que no, era un cántico que yo sé el cántico. Wow. Es que no deja, es que, señores, estamos hablando del creador del universo. Amén. Y te va a decir, di que tú cumpliste año el año pasado. Por Dios. Bueno, Rafael. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por lo menos los que somos un poquito más, que ya tenemos más de 2 años aquí. Estábamos celebrando aquí la despedida del 2019. El último culto del 2019 era el 31 de diciembre del 2019. No me acuerdo. Carlito se paró ahí, Carlito, y dio una palabra. Él dijo algo como que cuando él estaba orando, él sintió que el año que venía, el 20, iba a ser un año tan difícil. Y se cumplió. Wow. O sea, que 3 meses después cerraron el país total. Sí. Y la historia está ahí de ese COVID, como se desató, que se desplomó todo. Vieron gente que perdieron su empleo, Ay, sí. gente que perdieron familiares, gente que perdieron su casa. Un desastre. O sea, esas son las profecías que verdaderamente yo creo. No después que las cosas pasan, no, Dios me dijo esto. No. La hermana Ángela también, Dios la usó. Antes de que pasara. Wow. Cuando Dios le reveló lo que me pasó a mí justamente. Wow. Creo que fue como lo comencé antes. Ay, yo me acuerdo. Sí. Esas son las profecías que verdaderamente yo creo. No me vengan a mí después que pasó, después que mataron a ese muchacho, Dios, que mi padre descanse, hermano. Que después me diga, yo me soñé eso, no, ya lo antes. Sí, por ejemplo, el caso suyo era Satanás que quería matarlo. Sí. Porque no podía ser que lo diera Rafaela, me lo diera a mí, me pusiera a orar, pusiera a Ángel a orar. Pues eso le diciéndole a uno, ora, intercede. Que intercediera. Yo le decía, Ya decía que Dios nunca le da una sola gente. Dios tiene un grupo de gente. Sí, confirma y reconfirma. Intercediendo por aquellos que el enemigo lo está acechando. Si Dios me pone a mí y me dice, y yo no oro, pues está ahí orando, pero no me queda así. Sí, porque Usted no va a creer, pero yo, cuando yo terminé de dar toda esa vuelta, yo me estoy buscando así en el cuerpo, entonces yo veo que yo no tengo nada, ni un arruñón. wow. Digo, yo creo que es increíble. Eso es lo que tú con la cabeza para abajo, para arriba, para abajo, así. Dando vueltas así. sí, el Señor le muestra a todo el mundo. Wow. El hermano mío tuvo un accidente que dio 3 vueltas en esa guagua. ¿Tú sabes lo que es un regalo? Y dio 3 vueltas en una guagua grande, no era en esa, sino en otra que tenía. Y la dio 3 vueltas que se durmió y voló contento eso. Y dice, ¿y qué pasó? A las 5 de la mañana despertó todo el mundo. ¿El Señor? Sí, eso. Wow. Al interceder, y ahora ya como a las 5:15 tiene la cita. No le pasó. No, un homofílico como ese. Y ya se miró y nada, y lo lleva ahora un compañero que venía atrás y rompió la puerta para sacarlo. Y cuando se mira, no tiene nada. Lo llevaron al médico, nada. Y por cosas menos de ahí hay gente que se muere. Ay, sí. Hasta el tropezón de su casa. Pero señores, Dios habla. Todavía Dios habla. Amén. Amén. Claro que sí. Todavía Dios habla. Y esas son de las cosas que yo tengo mucho cuidado con eso, porque cuando la gente habla y no habla de parte de Dios, trae problemas. Hubo un varón que le dijo, mire, sierva, su esposo viene este año. Y la mujer hace tiempo casada. Es duro. Yo le digo, bueno, varón, Oh, yo Dios. tengo tanto tiempo de casada. Ah, no lo dimitió, no lo dimitió. Yo no creo que ella se quedó callada para no sentir mal. No, yo me fui de Claro, imagina que de seguro le digo amén, amén. Ay, Yo me fui así como de tema de los profetas y eso. Y ciertamente, profeta, ¿verdad? Que vamos a decir que son conocidos, se han equivocado. Y no quiere decir que no sean de Dios, ¿sabes? No. Como
Madurez. ¿Capacitación o se dejan llevar por la emoción? Porque ha pasado que hay gente que te dice una cosa que sí, la otra dice, pero esto sí, pero como que el otro como que no me cuadra. Se deja llevar y decía un testimonio de una persona que él estaba, invitaron a una persona, estaba predicando y la persona le dijo algo bien y después y a tu esposa que está la que estaba al lado de ella, es como que ustedes lo tengan ahí y esa no era la esposa, esa era la mamá. Y el pastor entonces llamó a la persona y yo creo que tú tienes de Dios, pero mira, eso me dijiste, no, y le quitó el micrófono y empezó a todo el mundo. Ay, Dios. Ese testigo. Es que mire, es que el pastor tiene que cuidar su iglesia. Mire, usted ve la pastora ahí, pero la pastora tiene que cuidar sus ovejas. Y si la pastora ve que una persona está aquí tirando, ¿qué es lo primero que va a hacer la pastora? Y si no, bájate de ahí. Otra cosa, gente que de todo Dios me dijo. No, Ay. que Dios me dijo esto. Mire, para yo hablar con una gente, usted tiene que estar bien metido, pero de verdad. Mire, realmente, mire, cuando yo voy a orar por alguien, yo me tomo unos días. Usted me puede hacer cualquier pregunta de la Biblia y yo se la respondo. Si usted me dice, ora por mí, por tal cosa, tal vez yo me tome mucho tiempo para yo decirle algo. Cuando ven a ver algo muy sencillo. Porque para mí es un tema muy serio. Decir Dios me dijo, sincero. Entonces miren, capítulo 5, hermano, vamos ya a terminar. El liderazgo religioso se llenó de celos. El sumo sacerdote hizo arrestar, encarcelar a los apóstoles. Ustedes conocen esa historia cuando agarran a Pedro y a Juan y lo encarcelan. Pero ¿qué pasa? Aparece un ángel y los libra. Del verso 22 al 28 vemos como el sumo sacerdote acusa a los apóstoles de desobediencia y de promover disturbios. Tenían tanto celo por el crecimiento de la iglesia que trataban de culparlo de cosas hasta que no hacían. Y la iglesia creció. Vean el mensaje de Pedro. Pedro no se puso ronco. Pedro no hablaba en lengua cada 2 segundos que decía algo. Pedro dio un discurso lleno del poder del Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 gente de la nación de los judíos, gente que no cogen esa con su religión. Bien, entonces vamos a seguir, vamos a leer algunos versos. Ok, vamos a leer desde el 29 al 39. Dime, Amy. Por envidia. Igual como los apóstoles que estamos hablando aquí cayeron presos porque los demás le tenían envidia y querían que lo metieran preso porque ellos estaban creciendo y ellos se sentían mal porque los otros estaban creciendo y ellos no crecían. Así mismo Daniel, Dios lo puso en un lugar muy alto en el reino. Daniel era el tercer hombre más importante de todo el reino. Y los demás que estaban en su posición sintieron envidia, le hablaron mal al rey de Daniel y el rey se lo creyó. Por eso el chisme es muy malo. Y por eso no se puede hablar de nadie. Y las mentiras. Y las mentiras también. Entonces, del 29 al 39. Amén. Hermano Rafael. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Yes. Mientras extienden tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Capítulo 5. Ay, espérate que estoy en el cuadro. Estoy en el cuadro. Yo pensaba que estaba leyendo otra. Estoy en el cuadro. 5. 29:39. Sí. Me equivoqué de capítulo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes Que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, viendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes, en estos días, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lea 41, 42 y 43. 40, 41, 42, perdón. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, porque siempre le pegó algo, Sí. les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, oigan eso, de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Qué gozo por sufrir por causa de Cristo. Increíble. Entonces, miren, Gamaliel. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Wow. Gamaliel, muchos estudiosos creen que Gamaliel era hijo de Simón, que era el sumo sacerdote, a quien el Espíritu de Dios le había dicho que no iba a morir hasta que viera el Mesías. ¿Recuerdan el libro de Lucas? Y Simeón, sí. Y muchos dicen que él era hijo de Simeón y que vio a Jesús exponiendo, porque cuando llevan al niño de 12 años a presentarlo al sumo sacerdote, le dan un tema a exponer, así que lo hacen en Israel. Te dan un tema cualquiera, háblame de los 10 mandamientos. Un muchachito de 12 años tiene que exponer, y ahí se dan cuenta los sabios si el muchacho da para enseñar o no. Y todos sabemos lo que pasó ahí, donde la profetisa, se me olvidó el nombre, creo que se llamaba María, no recuerdo bien, habló del niño Jesús de una forma asombrada, porque lo que vieron de Jesús ahí fue algo increíble. Cómo un niño podía disertar la palabra a ese nivel. Y todo el mundo se sorprendió. Entonces, Gamaliel se cree que estuvo ahí con su padre, porque Gamaliel era el sabio más grande de Israel en ese tiempo. Por eso dice que todos lo veneraban. Y este hombre creía en el Evangelio de Jesús, al igual que Nicodemo. Por eso él le dice esto, entendiendo que ya se habían levantado otros mesías y que habían arrastrado mucha gente con ellos. Pero desde que lo mataban, la gente volvían a lo que hacían. Pero con este Mesías que salió nuevo de Galilea, de Nazaret, la gente no se estaba dispersando y seguía creciendo la iglesia. Y eso le chocó y dijo, bueno, este es el primer movimiento que veo que crece después de que muere su líder. Dejen esa gente tranquilos para que no se vean peleando contra Dios. Porque si eso es de Dios, nadie lo va a detener. Ni ustedes, ni Roma, ni nadie. Eso es lo que dice Gamaliel. Los fariseos lo azotaron, como dice Rafael. Ellos no se fueron sin un azote. Sí, no se fueron en blanco. Lo amenazan de no seguir predicando. Y ellos lo que salen es contento de ahí. ¿Qué lo quiero decir, hermanos? Que por el simple hecho de nosotros seguir el Evangelio de Cristo y ser cristianos,
vamos a recibir problemas y situaciones, tanto de dentro de la iglesia como de fuera. Y la respuesta que Dios quiere que le demos a ese tipo de personas es una sonrisa. Amén. Es que lo ames, que lo abraces. A ese que no te soportaba y que viene a saludarte hipócritamente, dale un abrazo y ámalo. Hermana Rosy. Te voy a decir algo breve. Yo en el camino le escribí a un compañero en el trabajo. Le puse fulano, que no estaba en línea. Y nada, yo lo dejé así, porque no estaba en línea. Y llegué, descansé un poco. Y justamente me contestó cuando yo venía para la iglesia. Yo salí un poco molesta con esa persona. Y yo dije, no le voy a contestar, déjame irme a la iglesia. Y venía meditando, y yo, Señor, ayúdame a darme una buena respuesta, ayúdame a calmarme, porque la verdad que me sentí tan mal con unas palabras que dijo a mi espalda, y yo me sorprendí porque son de las personas que uno estima, las personas que uno tiene más consideración, y venía, tú sabes, como quitándome eso, y me escribió, como te dije antes de ella salir, yo no lo voy a contestar ni en la iglesia, a ver qué voy a pensar, qué le voy a decir a la mamá. Porque me sentí, mira, te digo que mal, y yo, wow. Con las personas que tú más, qué sé yo, lo considera un poco, yo soy su jefa inmediata y tengo muchas consideraciones con él y tú sabes, no es que le tapo vagabundería, no, pero tengo un poco de consideración por un estado de ánimo que él tiene, que es una persona que le falta un poquito en su cabeza. Y vino así con mi hermano, papá, y yo digo, Dios mío, no lo puedo creer. Entonces, ahora que tú dices eso, yo digo, nada, me calmo en el nombre de Jesús, sonrisa. oro, y no le contesté ni siquiera, antes de decir, yo contesto porque voy para la iglesia, no lo voy a contestar. Pero esas cosas a veces, tú sabes, a mí me hieren un poco. Claro, cercanos, gente que tú pensabas que te querían y que tú te enteres de cosas así. Pero Jesús dijo, alégrense cuando hablen de vosotros mintiendo. Y eso es motivo de alegría y de gozo. Y justamente mencionando de que mira, el evangelio